Hola, es un gusto saludarlos. Soy María Laura Sánchez y voy a presentar una serie de videos que tratan acerca de la microbiología del aire. En esta oportunidad vamos a conocer la composición microbiológica del aire en cuanto a los aspectos generales y a los microorganismos patógenos que se pueden encontrar. Otro de los objetivos es describir los diferentes métodos de análisis y ejemplificar las técnicas de bioremediación del aire. Para comenzar, con un poquito de historia, recién en 1722, Leeuwenhoek los nombra como animáculos aquellas partículas que pueden ser transportadas por el viento mediante el polvo. Luego, varios años después, en 1862, fue Pasteur quien fue definiendo como que en el aire hay un número variable de corpúsculos cuya forma y estructura anuncian que podrían llegar a ser organizados, pero veía que algunos pueden ser esféricos, ovoides, tenían varias formas, podrían ser translúcidos y algunos parecían ser inclusive esporas de mohos. Un poquito más tarde, ya Miquel y Camber hablaban de cómo eran el aire entre las diferencias que habían en el aire en cuanto a la ciudad y a los cementerios. Luego, ya los filósofos y médicos de la antigüedad difundieron la creencia que las enfermedades eran debidas a miasmas, ¿sí? Como efluvios venenosos por los cuales las conjunciones planetarias, bueno, esto era unas creencias, obviamente, hasta que luego se demostró finalmente que en el aire había microorganismos, que existen microorganismos, y vamos a ver cómo se encuentran presentes. Bueno, en el aire es, digamos, la parte que circunscribe a la Tierra, está formada por la atmósfera. A medida que nos alejamos de la Tierra, la atmósfera va a ir disminuyendo su concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, de agua. También va a ir disminuyendo la temperatura y van a ir aumentando las radiaciones ultravioletas. Esta atmósfera, o también denominada atmoecósfera, bueno, está formada por la ionosfera, que sería la parte más externa, la estratosfera, que es una región intermedia, y luego tenemos la troposfera, que sería la parte que está más próxima a la superficie de la Tierra y que, digamos, es donde se encuentra, además de todos los movimientos atmosféricos de lluvias, tormentas, etcétera, digamos, ahí encontramos un número significativo de microorganismos y, digamos, es lo que nos importa o lo que estudiamos porque nos afecta directamente a nuestra vida en la Tierra. En cuanto a la composición del aire, bueno, sabemos que está formado casi el 80% por nitrógeno, otro 20% aproximadamente de oxígeno y luego tiene argón, dióxido de carbono, hay otros gases y también hay unas bajas concentraciones, muy bajas concentraciones, de nutrientes orgánicos e inorgánicos. También hay vapor de agua condensada y fíjense que hay otros productos biológicos como pueden ser bueno, restos de insectos que están muertos, endotoxinas, micotoxinas fúngicas, hay polen, hay restos de madera, restos de papel, ¿sí? Propio de la erosión que puede suceder. Y también en esos otros productos biológicos hay ciertos microorganismos que también los podemos como agrupar en bacilos gram positivos, gram negativos, en aquellos que sean formadores de esporas, otras bacterias y hongos. Entonces, este es un estudio que se hizo en la ciudad de Canadá, em, donde a diferentes metros de altura, bueno, fueron viendo cómo varía, digamos, estas poblaciones. Estos otros, como les llamo yo, productos biológicos u otros tipos de estructuras que pueden estar en el aire, son partículas cuyo diámetro es muy pequeño. Se llaman PM10, que son partículas tan pequeñas que pueden ser inhaladas, pero no siempre son expulsadas por los sistemas de defensa del organismo.
y esto puede causar problemas o enfermedades. Estas partículas tan pequeñas pueden estar formadas por aerosoles, por polvos, metales, productos de combustión, polen y microorganismos. Estos microorganismos pueden ser protozoos, bacterias, virus, hoy tan conocidos, y hongos que pueden, como les decía, producir diferentes enfermedades. Entonces, estos denominados bioaerosoles es una colección de partículas en general que son difundidas a través del aire o de otra fase gaseosa, que tiene un origen que puede ser natural o generalmente artificiado por la combustión o por la acción del hombre. Entonces, estas partículas pequeñas, que como os decía pueden ser de origen biológico o no, producen en los seres vivos reacciones como infecciones, alergias o enfermedades. Es decir, que tienen una potencialidad para conquistar el sistema respiratorio. Estos bioaerosoles, bueno, pueden ser células únicas o pueden ser también agregados de células, pero células en sí, o pueden ser conglomerados, que se les llama conglomerados cuando a una gotita o a una gotita de agua, por ejemplo, o a una partícula de polvo se le pegan otras células. O, digamos, células únicas o agregados entre células cuando solamente, digamos, son células. Esta microbiota que puede estar en el aire puede estar formada por hongos, por bacterias o por esporas de hongos y bacterias, por esporas de algas, por quistes de protozoos. Pero lo que es importante y quiero que quede como fijado en esta parte de la clase es que ningún microorganismo es propio del aire. Decimos que la microflora en el aire es transitoria y variable. ¿Por qué decimos que es transitoria y variable? Bueno, porque el aire no es un medio en donde pueden vivir, sino que más bien es un transportador de esa materia que está particulada a través del polvo y las gotitas que pueden contener estos microbios. Em, También depende o sea, es variable y transitoria porque también depende de las fuentes de contaminación, del origen, de cómo está dado la situación, digamos, en ese momento, si hay más campo, más ciudad, si hay industrias, etcétera, o del tipo de clima, si son climas muy ventosos, si son muy calurosos. Por ejemplo, acá en Mendoza el viento sonda es un factor determinante en la calidad microbiológica del aire cuando sopla este viento. Y bueno, y el destino también va a depender mucho de, digamos, de quiénes se está transportando, cuánto dura en el aire, cuánto, bajo qué forma se puede hacer, si son formas vegetativas o esporuladas. Algunos de los microorganismos o la microbiota que podemos encontrar en el aire están formadas por ácaros, eh, pueden ser ácaros o restos que se hayan muerto, que hayan quedado y que se van desintegrando. También podemos encontrar diferentes bacterias como Micrococcus, Corynebacterium, Rhodotorula, bueno, esta es una levadura, Flavobacterium, alcalígenes. También hay hongos como el Cladosporium, también pueden haber hongos como el Penicillium, el Aspergillus, el Cladosporium que dijimos recién, Alternaria, Aspergillus niger, otro hongo típico del aire, y pueden haber algunos parásitos, pulgas, oxiurus, que en realidad pueden estar sus esporas o restos de estos microorganismos. Pero lo más importante es que el aire puede transmitir microorganismos patógenos. Algunos, no, algunos más conocidos que otros, como pueden ser el estáfilo, Neisseria, Corynebacterium, el virus de la gripe, el virus que está tan conocido ahora del COVID, algunos Streptococcus, pueden ser habitantes del tracto superior respiratorio o del tracto inferior.
A su vez, bueno, va a depender, obviamente, del sistema inmune de esa persona, su capacidad de infectar y de producir la enfermedad. Y también pueden ser transmitidos por el aire algunos hongos, como los aspergillus que hablamos recientemente, o los rizopos. Lo más importante es recordar que el aire es un medio de transporte y de dispersión de los microorganismos, no es un medio de cultivo, sino un vehículo. Allí podrán permanecer el tiempo que puedan durar, que no se mueran, ya sea por las condiciones o por las estructuras que adopten, pero no es un medio en donde el aire, que digamos que es un nicho natural, donde si yo quiero aislar un determinado microorganismo, lo voy a ir a buscar en el aire. Generalmente van a estar de manera transitoria. ¿Por qué pueden estar los microorganismos en el aire? Bueno, principalmente pueden estar, por ejemplo, cuando las superficies están expuestas a la luz, van modificando su temperatura, entonces este aumento de la temperatura ayuda a que haya una convección del aire, y ese movimiento del aire levanta a los microorganismos que están sobre las superficies. Entonces esos microorganismos pasan a estar desde la superficie al aire. Otra de las posibilidades es que hay una capa laminar delimitante, que es una capa que está, digamos, muy pegadita a la superficie, que cuando hay turbulencias, estas capas se mueven, se rompen, y entonces levantan a los microorganismos que están apoyados sobre estas superficies. Es decir, cuando hay em, turbulencia, o que se produce turbulencia. Cuando los microorganismos están en el aire, pueden ser transportados desde unos pocos metros hasta muchos kilómetros. Algunos se pueden morir, ya dijimos, porque hay bajos niveles de agua, porque hay bajos niveles de nutrientes, y otros pueden sobrevivir en más o menos tiempo, dependiendo la propia resistencia de cada uno. Algunos pueden formar estructuras como esporas o tener pigmentos que los protegen de las radiaciones UV. Pero recordemos que en el aire raramente están activos. Las fuentes que pueden proveer microorganismos al aire van desde las personas, el suelo, el agua, la presencia de basurales. Pueden ser mataderos, pero pueden ser también las plantas potabilizadoras o las plantas las que reciclan el agua. Y como les decía anteriormente, es muy importante ver cómo es la constitución de ese lugar. Si hay un espejo de agua, si es una ciudad muy contaminada, si hay mar, si son lugares muy abiertos, si hay montañas. Evidentemente, cada una de ellas va a modificar la microbiota presente en ese aire. Si la contaminación viene a partir del suelo, bueno, puede ser que las causas sean las operaciones de trillado, la perturbación del suelo por fenómenos climáticos, la presencia de áreas con establos, galpones, por la actividad de las personas. Si fuera a partir del agua, bueno, hay microgotas que se inyectan al aire, productos de la evaporación, por ejemplo, por los filtros de las plantas depuradoras de agua, por el riego por aspersión, o sea, todo lo que genere esas microgotitas que se van inyectando desde la superficie del agua hacia el aire, acarrean todos esos microorganismos que están presentes en el agua, como pueden ser plancton, neuston, algas, bacterias y protozoos. Otra forma de que los microorganismos pasen a estar en el aire es a través de los estornudos. Como decíamos, están de moda, digamos, con esto del coronavirus. En este momento hemos visto un montón de estas fotos y de videos de cómo se diseminan las gotitas de saliva cuando uno estornuda, y bueno, y no se cubre correctamente. Fíjense que las gotitas de agua y de mocos pueden viajar a 100 metros por segundo. Otra de las causas que no ayudan a la presencia de los microorganismos en el aire es la inversión térmica. Bueno, vamos a hacer un corte y paso al segundo video.